Qué bueno es estar los hermanos juntos en armonía, como dice la palabra del Señor. Qué bueno es tener tiempo para poder adorar al Señor también. Tener momentos como este en donde podemos adorar al Señor, dar glorias a su nombre. Bienaventurados los que se han sentado a este lado porque han podido ver la pantalla. Este lado tienen que orar más para ver si la próxima semana ya tenemos la pantalla allí. Pero qué bueno es tener estos tiempos preciosos, estar en la presencia del Señor, poder adorar, poder cantar, poder estar en la presencia del Espíritu Santo. Él está aquí en medio nuestro, porque entre tanto que nosotros estamos adorando, cantando, Él comienza a obrar, comienza a trabajar, comienza a hacer milagros. Porque los cánticos, hermanos, no solamente son canciones para cantar y porque el coro ha escogido esas canciones, son declaraciones de fe. Son declaraciones en donde cuando nosotros estamos cantando, estamos adorando y declaramos cada palabra, la cogemos con fe, con convicción, ¿sabes? Dios comienza a obrar, Dios comienza a operar milagros, Dios comienza a hacer cosas sobrenaturales. Porque dice la palabra de Dios que Dios vive, Dios habita. ¿Dónde? En medio de la alabanza, en medio de la adoración. Entonces no solamente es un momento que hay que cumplir, sino es el momento de poder sentir el mover de Dios dentro de nosotros. Es el momento de poder tener ese momento entre tú y Dios. Aunque hayan aquí muchas personas, pero en ese momento tienes la oportunidad de expresar lo que hay en tu corazón, lo que realmente hay en la profundidad de tu ser. Decir: Señor, te amo. Señor, yo sé que tú eres poderoso. Señor, yo sé que para ti nada hay imposible. No son solo canciones, son declaraciones de fe. Por eso no perdamos estos minutos que estamos aquí para estar totalmente conectados al cielo, a la presencia del Señor. Y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren ser ministrados por la palabra? Y a partir de este momento yo pido al Señor que Dios use mi vida, que Dios pueda usar mi vida para que Dios pueda hablar a tu corazón como habló a mí, habló al mío, habló a mi corazón. Yo quiero que en esta mañana todos podamos ser llenos de la palabra del Señor y poder ser inspirados por el Espíritu Santo para poder entender lo que el Señor quiere hablarnos en este tiempo. Estamos viviendo tiempo de ¿qué? Tiempo de expansión. Dile a la persona que está a tu lado: estamos viviendo tiempos de expansión. Aleluya. Y en esta mañana yo quiero hablar acerca del poder que hay en la expansión. ¿Sabes? Cuando nosotros hablamos de expansión, no estamos hablando de otra cosa, sino algo que hace parte de la forma de ser de Dios, de la naturaleza de Dios. Y a veces es un camino contradictorio, de contradicción, porque la forma como Dios opera nunca, casi nunca es como nosotros esperamos, sino va mucho más allá de lo que nosotros podamos esperar. Esta palabra expansión está en la Biblia muchas veces. Y la palabra que se traduce, se parece mucho es al firmamento, a algo que no tiene límites. La palabra en hebreo es raquía. Y esta palabra determina como que algo que va a mucho más allá de lo que se puede pensar, se puede esperar. Muy bien lo dijo Israel. Yo estaba leyendo el capítulo 1, en el capítulo 1 de Génesis. Miren cómo la Biblia comienza. Las Sagradas Escrituras comienza expresando la palabra expansión solo en el capítulo 1 de Génesis 9 veces. 9 veces. Y las palabras que se asemejan a esta palabra de expansión, como cuando Dios dice: y dijo Dios, cuando estaba haciendo la creación, o que se produzca, o que Dios habló y solamente dio la orden de la palabra y las cosas comenzaron a expandirse. Estas palabras en el capítulo 1 de Génesis aparecen 19 veces. ¿Será que nos quiere decir algo el inicio de las Sagradas Escrituras? Acerca de la naturaleza de Dios, acerca de quién es Dios. Miren, Dios es un Dios de expansión. Dios no es un Dios de escasez. Dios no es un Dios de límites. Dios es un Dios de expansión. Por tanto, desde el inicio, Dios ha obrado
en expansión. Por eso esta palabra no es una palabra cualquiera. Y el Señor no nos la ha entregado de cualquier manera, sino hay un propósito divino para ti, para mí y para la iglesia en cuanto se refiere a la expansión de Dios. Toda la creación fue el producto del deseo de expansión de Dios. Dios tenía en su corazón, Dios tenía en todo su ser el deseo de poder manifestar la expansión en toda la creación. Por eso desde Génesis capítulo 1 se manifiesta claramente esa intención de Dios de poder hacer todas las cosas de una manera sobreabundante. ¿Sabes? Cuando nosotros aspiramos más de Dios, cuando nosotros queremos más de Dios, Él nos va a llevar a expandirnos, pero no de la forma natural, porque en las cosas naturales nosotros trabajamos y vamos a conseguir lo que podemos conseguir por nuestro trabajo, o tenemos el intelecto y podemos alcanzar hasta cierto lugar. Pero cuando hablamos de una expansión de parte de Dios, va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar, porque Dios no es limitado, Dios no es escaso. ¿Sabes? ¿Cuántos conocen la semilla del trigo? Vale. Unos no, la mayoría no lo conoce porque solamente ya comemos la comida procesada, ¿verdad? Pero los que son de campo, han tenido experiencia de campo, la semilla de trigo es una semilla tan pequeñita, ¿vale? Los que están aquí no la van a ver, pero los que están aquí a lo mejor van a poder verlo. Aquí está grande, pero es más o menos de este tamaño. Es como un grano de arroz, un poquito más. Es pequeñito. Y la verdad, casi todas las semillas son tan pequeñas, tan sencillas y pequeñas. Y estas semillas tan pequeñas, tan frágiles, experimentan un proceso que no depende del control de la persona, del agricultor, sino que depende de lo que Dios puede hacer que esa semilla pueda producir. Y la naturaleza de toda la creación, a mí me llamó mucho la atención esta semilla, en este caso de este trigo, porque una sola semilla es capaz de producir una planta, y que esta planta a su vez puede producir espigas, una sola pueda producir espigas, en la mejor de las condiciones 5 espigas más o menos por cada planta, y cada espiga en la mejor de las condiciones puede producir 50 granos de trigo. Y los que son matemáticos, ¿cuántos granos de trigo podemos tener al final? ¿Algún matemático? 50 veces 5, 250. Muy bien. Un solo grano puede producir 250 granos de trigo. Esto es la forma como Dios produce en toda la creación el efecto de la expansión, de la multiplicación. Y si pensamos en otras semillas, pensamos en la mostaza, en el grano de mostaza, que es tan pequeñita y que puede generar un arbusto grande. ¿Se dan cuenta cómo Dios no piensa en algo pequeño, en algo limitado, sino que Dios está proyectándose a multiplicar, a expandir, a ser abundante? Así como el trigo de una sola semilla puede sacar 250 granos de semilla, ¿sabes? Dios puede hacer que de lo que tú tienes hoy, de quién eres tú, Dios quiere producir algo muchísimo mayor. ¿Sabes que Dios de una manera sobrenatural puede hacer que tú seas expandido en todas las áreas de tu vida? En todas las áreas de tu vida. Hay un personaje en las Sagradas Escrituras que conocemos y leemos mucho, la vida de Abraham. ¿Quién fue Abraham antes de conocer a Dios, o antes de que Dios lo escogiera a él? Abraham no era nadie. Abraham
no tenía grandezas. Abraham no era una persona conocida, no era una persona famosa. Abraham no tenía propósito hasta que Dios llama a Abraham. Dios pone sus ojos sobre Abraham y lo llama y lo saca de su lugar y lo lleva a otro lugar donde Dios lo proyecta para ser una persona que se iba a expandir para todos los lados. Abraham era una persona que simplemente él había dispuesto su corazón a escuchar y a obedecer a Dios. Y después, fruto de esto, él fue expandido de una manera que hasta el día de hoy, más de 4000 años tal vez, continuamos hablando y escuchando acerca del nombre de Abraham. Porque Dios cumplió lo que Dios le había dicho a Abraham, que él sería expandido por todos los lugares y por todas las generaciones. Por tanto, Dios tiene en su corazón el deseo de expandir a cada uno de sus hijos. Y Dios quiere expandirte. Dios quiere hacer con que tú seas productivo. Dios quiere que tú te multipliques. Dios no quiere que te quedes en la situación donde tú estás. Dios quiere que tú vayas a más, a más. Sabes, entre tanto que tienes vida, entre tanto que tienes fuerzas, entre tanto que estás en esta vida, Dios quiere que tú te multipliques. Pero cuando llegue el día en que tengamos que cerrar los ojos, ahí acabó. Ya no tendremos más posibilidad de hacer más nada. Pero entre tanto que hay vida, Dios quiere hacer de nosotros hombres y mujeres que podamos expandirnos para todos los lados y en todas las áreas de nuestra vida. Aleluya. Dios quiere prosperarte. Dios quiere bendecirte. Por eso en esta mañana yo quiero hablar rápidamente 3 detonantes para que se active el poder de la expansión en nuestras vidas. Una expansión que pueda provocar cambios tremendos, radicales en nuestras vidas. Y el primer detonante, me gustaría hablarte acerca de la fe. Hemos leído, estamos teniendo siempre este texto como referencia, Isaías capítulo 54. El profeta escribe y dice estas palabras, verso 1 del capítulo 54: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades desoladas. Esa es una palabra, una promesa que Dios había dado a Abraham y que Dios ya lo había cumplido en el pueblo de Israel. Y ahora Dios estaba proyectando a través de este profeta para el pueblo de Israel, para el pueblo que retornaba de la cautividad, pero no se quedaba ahí. Esa palabra también era para nosotros como iglesia. Esa promesa es también para que nosotros como iglesia podamos extendernos por todos los lados hasta los confines de la tierra. Y no solamente se refiere al aspecto eclesiástico, sino a todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere que seamos prósperos. Dios quiere que seamos bendecidos. Dice el verso 1: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Pregunto yo, ¿quién puede alegrarse en medio de una dificultad? ¿Quién puede estar alegre y feliz diciendo, hey, estoy pasando problemas, estoy pasando dificultades? ¿O quién puede cantar, levantar canción y dar voces de júbilo en medio de dificultad? ¿Sabes? Es necesario tener fe para experimentar la expansión de Dios en nuestras vidas. Cuando los momentos, la situación es difícil, es adversa, ahí es donde se requiere tener fe, convicción
de quién somos y quién es Dios para nosotros. El fe es fundamental para ver la expansión de Dios en nuestras vidas. Hay verdades bíblicas con respecto a esto. ¿Cuántos conocen este versículo que dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Sin fe es imposible poder tener acceso a la expansión de Dios. Miren, y la fe no es una cuestión de abrazar una religión. La fe no es el hecho de poder participar de reuniones como esta. La fe es la convicción de saber quién es Dios en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad, en los momentos de crisis, cuando tú no te desequilibras, sino sabes quién es Dios para ti. La fe es realmente cuando nos da convicción y certeza de que aún de que el momento que estemos pasando es tan difícil, pero sabemos que hay un Dios. Sabemos que hay alguien que cuida de nosotros, que cuida de tu vida, que no te deja solo, no te deja sola, que no te desampara, sino que Él está allí en medio de esa dificultad. Otra verdad bíblica es que ese versículo que dice que la fe llama las cosas que no son como que si ya fuesen. Si alguna vez tú has recibido una palabra de Dios, una promesa de Dios, si Dios habló, Él la va a cumplir. Aunque no lo veas en ese momento, aunque no lo estés disfrutando, no lo estés tocando en ese momento, pero la fe te dice, eso viene, está por llegar, está a punto de venir. Eso es la fe, porque te da la esperanza de saber que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Aleluya, gloria al Señor, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es Dios fiel y verdadero. ¿Y cuántos conocen de memoria ese versículo de Hebreos 11, capítulo 1? Es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de ¿qué? De lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Hermanos, la fe es un ingrediente necesario para que tú puedas ver cómo Dios te bendice, cómo Dios te expande. Ahora, la duda es el peor enemigo de poder experimentar la expansión de Dios. ¿Será que esto puede suceder? ¿Será que Dios puede hacer esto? Es necesario tener fe para alegrarnos en medio de los problemas, en medio de la esterilidad, en medio de la escasez. Qué fácil es cuando todo va bien, pero cuando realmente la situación es difícil, allí es cuando brilla la fe de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Cuando los momentos son adversos, es ahí cuando realmente puedes sentir claramente que Dios está a tu lado, que no te ha dejado, que no te ha desamparado. Si no tienes fe, al final acabarás sofocándote en los problemas, en tus limitaciones. Pero si tienes fe, así como Pablo y Silas, aún estando en la prisión, tenían motivos para poder decir: Señor, quiero cantarte, quiero alabarte, quiero adorarte, porque aunque esta situación esté siendo difícil, pero yo sé que esto no determina lo que tú tienes para mí. ¿Sabes? La fe nos va a mover siempre para sacarnos del momento de confort, para poder impulsarnos a más. Por tanto, hay una certeza que es inconmovible, que si Dios ha hablado algo acerca de ti, algo acerca de lo que va a hacer en tu vida, créeme que más tarde o temprano Dios lo va a realizar. Dios va a cumplir, porque lo que Dios habla se va a cumplir. Si no, mira la creación, mira todo el capítulo, los primeros capítulos de Génesis. Dios habló y las cosas sucedieron. Y si Dios te habló, si Dios trajo una palabra para tu vida, créelo, no la sueltes, agárrala, ten convicción, ten certeza de que Dios va a cumplir
su palabra y su promesa. ¿Cuánto dicen amén? Por tanto, la fe es necesaria para que la expansión venga a nuestra vida, para que se cumplan esas promesas de parte de Dios. Otro detonante, una segunda detonante, es la acción. Es la acción. Tenemos que tomar acciones para vivir y ver la expansión de Dios en nuestras vidas. Dice el versículo 2: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas, no seas escasa. Alarga las cuerdas y refuerza tus estacas. Aquí encontramos por lo menos 4 palabras, 4 imperativos que Dios está hablando para que suceda la expansión en la vida de una persona. Y que no dependen de Dios porque Dios ya hizo su parte, sino dependen de cada uno de nosotros. Ensancha, extiende, alarga, refuerza. Son palabras, son imperativos que implican una respuesta de acción que el Hijo de Dios, que la hija de Dios tenemos que tomar en cuenta y ponerlas en práctica. Dios ya hizo la parte más difícil. Ahora a nosotros nos toca dar pasos para alcanzarlo. Pastor, es difícil. Yo lo sé. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? ¿Acaso la Biblia lo dice? Que el evangelio es para valientes, para personas que estén dispuestas a poder pasar esas adversidades, pero al final y detrás de esa dificultad hay un efecto de gloria, porque Dios va a moverse a favor de ti en el nombre de Jesús. Dice, pero la fe sin acción, la fe sin obras, ¿qué dice? Es muerta. Si nosotros no correspondemos a la fe con actitudes, nada va a suceder. No está escrito en la Biblia, pero dice el dicho que nada cae del cielo así gratis. Aunque es un regalo de Dios todo, pero nada sucede así sin que tú tengas una acción de fe, que tú tengas una actitud en respuesta a la promesa que Dios te ha dado. Porque si tú no tomas acción a la promesa y a la respuesta o a la palabra que Dios te ha dado, déjame decirte, tú vas a abortar el propósito de Dios, el propósito que Dios tiene sobre tu vida. Tú vas a ser la persona que va a impedir que esa expansión, que ese milagro no suceda en tu vida. Por tanto, la fe requiere de acción. Por eso dice que la fe sin obras es muerta. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no nos limitamos solamente a tener que participar de nuestras reuniones semanales, no, sino nuestra práctica diaria está en nuestro día a día, cuando estamos en los diferentes lugares, cuando estamos atravesando el momento de dificultad, de lucha, cuando tenemos que enfrentar alguna situación de adversidad. Es ahí donde tenemos que obrar en acción. Señor, la respuesta ha sido contraria, pero en tu nombre yo voy a ir. ¿Y cuántos no hemos recibido una respuesta, un milagro en ese momento cuando hemos actuado en fe? Señor, cuando el diagnóstico dice lo contrario, pero en tu nombre, Señor, yo voy a creer que tú puedes revertir esta situación. ¿Y cuántos no hemos experimentado milagros de sanidades? El médico decía una cosa y Dios dijo otra cosa. ¿Cuántos nosotros no hemos dicho, Señor, las puertas se cierran, pero en tu nombre yo voy a volver a tocar? Y cómo Dios no ha hecho con que esa puerta que estaba cerrada, y Dios dio la orden y esa puerta se abrió de par en par. Acción es necesario para que la fe pueda ser respaldada, para que la fe se pueda concretizar, para que la fe pueda ser algo explosivo en la vida de una persona. Hay otra verdad que dice
en Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Hermanos, de nada vale que podamos estar en nuestros grupos de discipulado, que podamos estar en las reuniones, que podamos estar en las predicaciones. Oímos lo que la palabra de Dios dice, escuchamos lo que nos enseñan, estamos atentos a lo que se dice, se predica, se enseña, pero no la ponemos en práctica. ¿Sabes cuándo sucede la explosión de la expansión en nuestra vida? Es cuando comenzamos a dar pasos de acción. Pasos de acción. Pasos de acción. Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Y Dios te ha hablado muchas veces. Solo que a veces el temor, el miedo, la falta de fe, la vergüenza no te permiten alcanzar el cumplimiento de esa promesa de Dios. ¿Cuántos aquí tienen vergüenza, miedo? Yo aprendí una cosa desde joven, que la vergüenza y el miedo limitan, atan y, ¿sabes?, hacen con que todo el potencial que Dios ha depositado en la vida de una persona se queden estancadas y adormecidas. Pero cuando tú descubres que en fe, en acción, tú vas y haces lo que Dios te ha dicho que debes de hacer, Dios se encarga de abrir las puertas, de poner el suelo, de poder hacer con que las cosas sucedan a favor de aquello que Dios te ha prometido, que Dios te ha hablado. Hay una pregunta: ¿estamos preparados para recibir la expansión de Dios sobre nuestras vidas? No podemos experimentar expansión si nosotros no hemos preparado nuestras vidas. También este versículo nos habla acerca de principios, fundamentos que tenemos que preparar, la acción y después preparar nuestra vida. Cuando habla de cortinas, habla de cuerdas, habla de estacas, habla acerca de cosas que nosotros, que tú y yo tenemos que hacer. Yo entiendo que cuando habla de cortinas, es el área donde tú te desarrollas, donde nosotros nos desenvolvemos. Es el área de acción donde Dios nos ha colocado. Tu familia, el trabajo donde tú estás, el lugar donde el Señor te ha colocado, el lugar donde tú vives. Esa es tu tienda. Y Dios dice: expándete, alarga las tiendas, las cuerdas. Yo entiendo, para las cuerdas es relaciones, personas con quienes tú estás, personas que de alguna manera pueden ser de impulso para ti y que tú puedes ser de impulso para ellos, o relaciones que te están limitando, que te están deteniendo y que no permiten que tú te puedas expandir. Cuanta más larga la cuerda, más ancha será la tienda. ¿Qué tipo de relaciones tienes tú? ¿Con qué personas te rodeas? ¿Con personas de fe, de acción, de convicción? ¿O personas negativas, pesimistas? O más aún, personas que afectan tu propia vida, personas que te limitan, personas que no permiten que tú puedas crecer, personas que te hacen daño. Estacas. Yo entiendo que las estacas son principios, fundamentos, hábitos espirituales en la vida de una persona. Cuanto más afirmados estén las estacas, más resistente será la tienda. De la misma manera, cuando nuestros principios, nuestros hábitos, nuestros fundamentos cristianos, espirituales, sean profundos, fuertes, pueden venir vientos, pueden venir situaciones, tempestades, pero la tienda no va a ser conmovida, tu tienda no va a ser conmovida. Por tanto, es importante que nosotros tomemos acción para poder ser expandidos.
Porque Dios no nos va a dar más de aquello que nosotros podemos aguantar y recibir. Hay áreas que tenemos que tal vez mejorar para poder ser expandidos. Imagínate que Dios quiere darte, tú le has pedido 100 y Dios te quiere dar 1000 o 10,000. ¿Cómo vas a lidiar con esto que Dios quiere traer? Nosotros como iglesia, ¿cómo vamos a lidiar con un crecimiento? Por ejemplo, ¿cómo estamos lidiando con el orgullo? ¿Cuántos aquí tienen todavía que pelear con el orgullo? ¿Alguno aquí? Qué orgullosos sois, ¿eh? Pero es verdad. Cuando nosotros no sabemos lidiar con esto, ¿sabes? No vamos a saber dar las glorias a Dios, porque vamos a pensar que son méritos nuestros, porque lo hemos alcanzado con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestro conocimiento, con nuestro talento, y no le vamos a dar la gloria a Dios. E inclusive puede ser algo que esté oculto dentro de nosotros. O cómo estamos lidiando con la integridad, la generosidad que Dios te ha dado para que tú des. Dios no te ha dado para que tú seas mezquino, para que seas avaro. Dios te ha dado para que tú seas bendición. Y no me refiero solamente a la iglesia, sino cuando Dios te da oportunidades de ser bendición para otras personas. ¿Cuánta generosidad hay en tu corazón? ¿Sabes que la naturaleza de Dios es Dios de dar, dar y dar? Dios es tan generoso. ¿Sabes? No vamos a recibir la expansión, la dimensión que Dios quiere si antes nosotros no preparamos bien nuestros principios, nuestros fundamentos, todo aquello que necesitamos mejorar y crecer. Por tanto, necesitamos prepararnos hoy, ahora, en todas las áreas de nuestra vida, para poder experimentar el poder de la expansión de Dios en nuestras vidas. Porque entre tanto que no estemos preparados, Dios no va a depositar en nosotros esa sobreabundancia, esa multiplicación. La verdad está en que Dios quiere expandirnos, porque su propia naturaleza, como hemos visto en Génesis, lo es. Él es un Dios sobreabundante. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 3 de Efesios, de la carta a los Efesios, dice así en el verso 20: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, tú le pides a Dios: Señor, yo quiero 10, y Dios te dice: yo quiero darte 1000, no quiero darte 10. Nosotros pensamos en nuestra mente una dimensión, y Dios está pensando muchísimo más. Dios está pensando, tú estás pensando en tu presente, en tu hoy, tu dificultad de hoy, y Dios ya está pensando en lo que va a hacer de aquí contigo a 1 año, a 5 años, o de aquí a 10 años, o de aquí a la eternidad contigo. Dios es un Dios que va mucho más allá. Por eso dice, Él es mucho más abundante de lo que nosotros podemos pensar, imaginar o pedir. ¿Dónde está tu vida espiritual a día de hoy? ¿Hasta dónde has llegado? ¿Quisieras mejorar? ¿Quisieras ir a otra dimensión mayor? ¿Cómo está tu matrimonio, tu hogar? ¿Quisieras ir a más? En tu vida profesional, o en tus estudios, o en tu proyección. Sabes, Dios quiere darte mucho más, pero es necesario que preparemos primero nuestros fundamentos, nuestros principios, nuestras prioridades, porque Dios quiere darnos mucho más. Yo recuerdo, tendría 22 años, estaba en Portugal, y yo recuerdo que comencé a trabajar en estructuras metálicas. Nunca había trabajado antes en eso, no hablaba bien el portugués, tampoco lo entendía muy bien porque recién había llegado a Portugal, y el portugués de Portugal no es como el de Brasil.
que es un poco más fácil de entenderlo. El portugués de Portugal es un poco más cerrado y yo no les entendía nada. Pero a pesar de esa situación, cuando comencé a trabajar en esa área, yo recuerdo que le dije al encargado, al jefe, yo le dije: mira, un día yo voy a estar haciendo lo que tú haces. Yo voy a ser un encargado, un jefe como tú. Yo no sé por qué lo dije en ese momento, porque ni siquiera estaba hablando bien el portugués. Pero sí sentí claramente que en ese momento Dios estaba colocando en mi corazón el deseo de ensanchar, crecer y no quedarme en el lugar donde estaba. Y sabes, la verdad que sí, porque pasaron los tiempos, no sé si 1 año, 2 años o 3 años, y Dios me bendijo de tal manera que llegué a ser como ese encargado, como ese jefe. Y no solamente eso, sino que Dios me llevó mucho más dentro de la empresa donde yo trabajaba. En ese momento Dios me estaba dando la oportunidad, sin conocer muy bien acerca de estas cosas, pero a ensancharme, a poder proyectarme. Por tanto, si en la situación que tú estás ahora, tú estás viviendo lo que estás viviendo a día de hoy, tú te has quedado conforme, déjame decirte, tienes que salir de tu confort. Tienes que dejar esa mentalidad de quedarte en el lugar donde tú estás. Tienes que anhelar más, tienes que aspirar más, porque Dios es un Dios de abundancia, de sobreabundancia. Dios no quiere que nos quedemos como estamos, en el lugar donde estamos, porque para eso mejor morir e irnos. Lo que Dios quiere hacer de nosotros es mucho mayor. Por eso la palabra expansión nos tiene que motivar a aspirar más. Ya Pablo lo dijo, el apóstol Pablo dijo que debemos procurar inclusive los dones mejores. No te conformes con lo que ya has recibido, sino que puedas anhelar y buscar más de Dios. ¿Sabes? Porque todo aquello que tiene vida va a producir siempre más, más y más. Tercer detonante y último es proyección. Qué triste es si uno piensa solamente en sí mismo y piensa solamente en su presente actual. Pero qué precioso es cuando tú puedes mirar lejos hacia el futuro. Y no solamente mirar, sino proyectarte hacia una descendencia totalmente diferente, bendita por Dios. Tu generación, tus generaciones o las generaciones que Dios permita que tú puedas afectar. Por tanto, este tercer detonante es proyección, es mirar con expectativa, con esperanza el futuro. El verso 3 dice: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Esta es una promesa que Dios te da en esta mañana. Pastor, yo no soy nadie. Pero ¿quién te ha dicho que es por ti? ¿Quién te ha dicho que eres tú el que va a provocar esto? Es Dios que te quiere sacar, inclusive del anonimato, pero no para que salgas en Facebook o estas cosas, sino porque Dios quiere provocar en ti para que puedas mirar y proyectarte hacia el futuro y mirar que a partir de ti, escúchame bien, a partir de ti Dios va a levantar generaciones que vengan a impactar este mundo, aleluya. Dios va a hacer cosas tremendas a través de tus hijos, de tus nietos y de los hijos de tus nietos. Oh, aleluya. Por tanto, coge esa palabra, porque esta palabra es para ti. Porque no te vas a quedar donde tú estás. Tu situación va a cambiar y tú vas a ver cómo Dios te va a expandir, cómo Dios te va a llevar a mucho más. Y pasarán los años y podrás mirar para atrás y dirás: Señor, tú fuiste fiel. Tú fuiste fiel. Aunque mi momento era tan duro, tan difícil. Yo recuerdo
Cuando yo llegué aquí, qué difícil, hermanos, pensé que no iba a poder. Qué difícil fue. Han pasado 30 y pocos años. Miro para atrás y digo, wow, qué bueno fue Dios. Qué tremendo fue Dios. Qué precioso fue Dios. ¿Sabes? Dios te va a expandir, pero no es para tu propia satisfacción. No es para nuestro egocentrismo. Dios quiere expandirnos para poder bendecir generaciones, las nuestras y otras generaciones. ¿Sabes por qué? Porque hay gente esperando por hombres y mujeres dispuestos a cumplir el propósito de Dios en esta ciudad, en esta nación y en todo el mundo. ¿Sabes? Hay generaciones que van a ser impactadas y afectadas por tu decisión de querer caminar en la expansión de Dios en tu vida. No podemos darnos el lujo, hermanos, de querer vivir una vida, como dije el otro día, mirando solamente a nuestro ombligo. Todo para mí, todo para mí. Tenemos que pensar que Dios nos ha traído a la mayoría de otros países, desde tan lejos. Ingenuos nosotros porque pensamos que hemos venido a hacer dinero, a hacer plata. Pero Dios tiene propósito y Dios tiene planes, y nos ha traído para que podamos ser instrumentos poderosos para poder expandir su reino en esta ciudad, en España y en todo el mundo. Aleluya. Y tus generaciones van a alcanzar naciones. Por eso la palabra se va a cumplir, que tus generaciones van a alcanzar, van a habitar en diferentes naciones. Por eso, hermanos, mirar hacia adelante, aunque ya no estemos superditados a este mundo, y tu vida va a ser de tal manera tan eficaz, tan impactante, si tú te enfocas, si tú te identificas con esto, porque aun cuando tú ya no estés aquí, cuando ya te hayas muerto, pero sabes, tus hechos, tus acciones continuarán teniendo eco en otras generaciones. Habrán personas que dirán: mi amigo, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo fue un hombre, fue una mujer de Dios que transformó nuestra generación. Hermanos, eso es expansión. Que tú y tu descendencia, tú y tus generaciones van a ser instrumentos de transformación en este país, en esta ciudad y en el mundo. Y miren, la expansión no termina aquí. Parece que la expansión continúa en la eternidad. Jesús usa una parábola interesante en Mateo capítulo 25. Y qué precioso sería o será que un día tú puedas estar delante del Señor y escuchar estas palabras, cuando dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco, o sea, sobre esta expansión que nosotros hablamos, inmenso, tremendo, pero para Dios es poco, y dice: sobre poco has sido fiel. ¿Qué dice? Sobre mucho te pondré. ¿Acaso Dios no nos ha llamado para ser y reinar con Él? ¿Acaso es poca cosa eso? ¿Acaso Dios no nos ha prometido que cuando estemos con Él vamos a vivir una abundancia tal? Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por tanto, en la eternidad continuaremos viviendo en expansión. Hay una verdad bíblica que se dice acerca de nosotros, que somos linaje escogido por Dios, somos real sacerdocio, somos una nación
santa, separada, escogida por Dios. Hermanos, esto es lo que dice la palabra del Señor de quién somos tú y yo, y lo que va a suceder a través de nuestras vidas. Quiero terminar y haciendo esta pregunta: ¿estás dispuesto a ser expandido por Dios? ¿Estás preparando tu vida para poder experimentar la expansión de Dios? Hermano, si hay cosas que tú tienes que ajustar, ajústalas. Si hay cosas que tú tienes que dejar por causa de alinearte al propósito de Dios, déjalas. Si hay cosas que tú tienes que comenzar a hacer para poder abrazar el cumplimiento de la promesa y de la expansión de Dios en tu vida, da pasos y no tengas miedo. No dudes, no dudes. Da pasos firmes, seguros, porque Dios va a estar contigo. Dios no te va a desamparar. Aún si has tenido experiencias malas, no te rindas, no desistas. Aún cuando tienes miedo, vergüenza, rompe con eso y en el nombre de Jesús camina enfrente para vencer tus limitaciones, porque esas limitaciones no van a más gobernar sobre tu vida, esos miedos, esos temores. Y no seas escaso, anhela mucho más en Dios, extiéndete, multiplícate y activa la expansión del Señor, la expansión y la promesa de Dios sobre tu vida. En esta mañana me gustaría desafiar. Colócate en pie, por favor. Quiero terminar orando. Como iglesia, el Señor nos está y ha traído la palabra de que Dios va a traer mucha gente y está trayendo gente. Pero saben, déjenme decirles que el propósito no es tener un número grande de personas. El propósito es tener personas que estén realmente comprometidos para vivir esa explosión y esa expansión que Dios quiere traer sobre cada una de nuestras vidas. Dios quiere levantarnos a cada uno de nosotros para poder ser agentes de transformación, y no solamente en nuestra vida, sino en muchas otras vidas que aún no conocen al Señor. Y para eso tenemos que comenzar a dar pasos. Como dije hace un momento, tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes los pasos que tienes que dar. Tú sabes las decisiones que tienes que tomar, porque Dios ya te habló, Dios ya te mostró cosas que tienes que abrazar y cosas que tú tienes que dejar para que puedas fluir en lo que Dios tiene para ti.